Hola, ¿qué tal amigos de Seminario Sud? Mi nombre es Fernando y el día de hoy tenemos una clase muy buena. Es Éxodo del capítulo 25 al 31. Y de manera general debes saber que en estos capítulos Dios le dice a Moisés cómo el pueblo de Israel debe construir el tabernáculo. En la clase pasada te hablé un poquito de qué es el tabernáculo. El tabernáculo es un templo portátil. Y bueno, el tabernáculo debía estar hecho de ciertos materiales importantes, debía tener ciertas medidas, debía tener ciertos cuartos o separaciones importantes para la adoración y para que los israelitas pudieran recibir las ordenanzas que ellos necesitaban para el perdón de sus pecados. Les dio también instrucciones y mandamientos en cuanto a la ropa que debían usar en este lugar. Así que sin más que decir, vamos con el contexto rápido. En Éxodo del 25 al 27, el Señor les manda a los israelitas a construir un tabernáculo. Estas instrucciones vienen muy detalladas, como cosas muy específicas, y aparte debes saber que los israelitas debieron llevar las cosas más buenas que tenían, las cosas más finas y más costosas que tenían para la construcción de este tabernáculo. Esto porque debía haber como un sacrificio para que ellos pudieran tener la presencia de Dios. Recuerda que el tabernáculo y el templo es la casa de Dios en la tierra, es el lugar donde Él puede morar. Es un santuario, algo santo. Entonces era una bendición para los israelitas y tenía un costo, que era el de los materiales. Entonces el Señor les manda a construir esto. Hace unos años tuve la oportunidad de entrevistar a algunas personas para este mismo canal. Te estaré dejando el link por acá o por acá, va a aparecer ahí. Y entrevisté a algunos hermanos que participaron en la construcción del templo de la Ciudad de México. Esto ocurrió en los 80s, 1980 y algo. Entonces ellos relatan cómo tenían que ir hasta Aragón, que es el lugar donde está el templo de la Ciudad de México, y hablan sobre cómo limpiaban la piedra y limpiaban como ciertas cosas y ayudaban a la construcción del templo. Y bueno, hoy en día a nosotros no se nos pide como en años atrás que construyamos los templos o las capillas. Se nos pide el diezmo y con el diezmo se construyen estos edificios, pero como tal nosotros no vamos y los construimos. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro deber ahora que no construimos templos ni capillas de manera personal? Creo que es importante que cuidemos de ellos. Desde el hecho de levantar basura, aunque no sea tuya, desde el hecho de apuntarte a la limpieza para ayudar al barrio a limpiar la capilla, todos estos tipos de cosas. Entonces recuérdalo, aunque no sea tu basura, aunque tú no lo hayas ensuciado, procura asistir a la limpieza de tu barrio. Es una manera de mostrar al Señor tu agradecimiento por el lugar. No sé si has estado en alguna otra iglesia cristiana, pero normalmente las iglesias cristianas tienen un bajo presupuesto y se reúnen en lugares que no están tan bonitos. Entonces, de verdad, a lo mejor no lo entiendes porque has vivido toda tu vida religiosa en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero es una gran bendición tener un lugar donde adorar, un lugar tan no solo bonito, sino que ayuda tanto a que puedas estar en paz con el Señor. Entonces mi recomendación es limpia la capilla cada que puedas, cada que tengas la oportunidad, y asiste al templo de manera regular y también cuídalo, tanto en reverencia como en su espacio físico. Luego en Éxodo 28 nos habla acerca de la ropa que Aarón y sus hijos, los levitas, debían tener a la hora de llevar a cabo todos los rituales. Luego en el capítulo 28 el Señor habla a Aarón sobre la ropa que él y sus hijos deben tener a la hora de la adoración en el tabernáculo. Es muy importante que leas estos capítulos. Ya habíamos hablado en el video anterior un poquito de esto, que la ropa que ellos usan es muy semejante a la que usamos hoy en día en los templos. Entonces googlea cómo se vestían los hijos de Israel para entrar al tabernáculo y vas a ver algo semejante como lo que voy a poner aquí. Entonces habla acerca de dos tipos de ropa: una ropa que se llevaba encima, ropa blanca con un simbolismo, y habla también acerca de una ropa interior que debíamos llevar.
Hoy pasa también semejante a eso. Nosotros llevamos un garment, los adultos que han entrado al templo llevan el garment del templo. Hay videos de la iglesia, videos oficiales que te muestran cómo son los garments y cuál es como su simbolismo o todas estas cosas. Entonces, si tienes más preguntas al respecto, ve a las fuentes oficiales de la iglesia para que te expliquen qué es. Es algo muy sencillo, no es nada oculto. La iglesia lo ha puesto público para todas las personas. Pero bueno, ¿qué significaba esta ropa que ellos traían? La ropa tiene muchos simbolismos. Para empezar, era blanca, un símbolo de pureza, y a lo largo de todo el capítulo puedes leer acerca de ciertas maneras en las que eran hechas y puedes buscar los simbolismos para saber qué representaban. El Señor trabaja mucho por medio de simbolismos, porque los simbolismos te recuerdan las cosas que debes llevar. Es como cuando tu amigo o tu amiga o alguien especial te regala una pulsera o un collar o un anillo o algo y lo usas y te recuerda a ese amigo. Es algo muy semejante, aunque muy diferente, ¿verdad? En cuanto a su uso. Bueno, el Señor te da un recordatorio físico de cosas que debes llevar en el corazón. Es decir, la ropa no es lo importante es el convenio que hacían las personas. Funciona igual hoy. Como tal, el garment del templo pues no es el que tiene el poder, sino el poder se lo da la pureza de la persona, la fiabilidad, la honestidad de la persona. En el capítulo 29, del versículo 1 al 21, habla acerca de lo que se debía hacer con la sangre que tenían de los carneros que sacrificaban, y habla de que los sacerdotes debían ser lavados, ungidos y vestidos. Este proceso de lavar, ungir y vestir también se realiza en el templo hoy en día, y entre otras cosas sigue hablando de la ropa interior, la ropa exterior, pero hay algo muy interesante que menciona, y es que tomaban sangre del cordero y la debían poner en el lóbulo o en la oreja derecha de Aarón, y luego en su pulgar y luego en el pulgar de su pie. Y esto tenía un simbolismo muy importante porque la sangre, recordemos que es un simbolismo de Cristo. Entonces, al poner la sangre en la oreja, pues era símbolo de que debías escuchar siempre a Cristo. Al ponerla en el dedo era símbolo de que debías actuar como Cristo. Y al ponerla en el pie era símbolo de que debías andar como Cristo. Entonces, seguimos trabajando con simbolismos, ¿verdad? La oreja para escuchar, el dedo para hacer y el dedo del pie para andar. Todo en el templo del Señor, cuando tú asistas, está lleno de simbolismos precisamente para que recuerdes las cosas que el Señor te ha enseñado ahí. En Éxodo 29 habla acerca de los sacrificios que debían llevar. Son varios sacrificios, algunos pueden estar un poquito como difíciles de entender o confusos, pero léelos con detenimiento y para que puedas entender, ¿no?, de qué trataba cada sacrificio y para qué servían, porque servían para diferentes cosas. Entonces, hay en una tabla de un libro viejo de seminario o instituto todos los sacrificios que se hacían y para qué se hacían. Si la consigo, la imagen te la voy a poner aquí y voy a tratar de ponerla en la mejor calidad posible para que tú le puedas tomar una screenshot y puedas verlo. Y si no, ni modo. El caso es que lo puedes buscar tú como cuáles eran los sacrificios de los israelitas, lo puedes googlear y para qué servía cada uno de ellos. Tienen cosas muy en específico. En Éxodo 31 del 1 al 11 habla acerca de que el Señor inspiró a ciertas personas dentro del pueblo de Israel, en específico artesanos, para que con su arte, para que con sus manos pudieran construir cosas que sirvieran para el tabernáculo. Entonces habla de varias personas de ciertas tribus para que construyeran tanto el mobiliario como obras que estaban dentro del tabernáculo y todo esto. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida de la siguiente manera. El Señor te ha bendecido con talentos que a lo mejor no sabes que tienes, porque a esta edad es muy normal que pienses que no tienes ningún talento, pero la realidad es que con el tiempo los puedes ir desarrollando y esos talentos pueden servir para bendecir a alguien más, para servir al Señor. Todos nuestros talentos deben servir siempre para bendecir a las demás personas, no importa que sean o no miembros de la iglesia. El punto es poder servir con nuestros dones y talentos. Estas personas estaban preparadas y el Señor les había inspirado y gracias a esto pudieron servir en el templo. Ahora piensa, ¿cuáles de tus dones o de tus bendiciones pueden servir para ayudar al Señor? Ahora te voy a contar una historia rápida.
Cuando yo estaba en la misión en Guadalajara, conocí a un obispo que trabajaba con la madera, y su padre había trabajado con la madera y su abuelo había trabajado con la madera, eran carpinteros. Entonces fue muy interesante porque cuando llegamos a su casa vi sillas y sillones que parecían mucho a los del templo. Entonces pues no me quedé con la duda y le pregunté, y resulta que él en el proceso de remodelación del templo de Guadalajara había participado en todo lo que tenía que ver con la madera, y varios de los muebles que ya no ocupaban se los dieron al obispo, creo que se los vendieron, no estoy muy seguro de cuál sea el proceso que ahorita la iglesia hace con los enseres, ¿se llaman enseres? Con los muebles del templo. El punto es que el obispo tenía varios que el templo les había dado y él había fabricado otros. Entonces imagínate qué bonito puede ser que con tus manos construyas algo para el templo. A lo mejor tú no estás interesado en hacer carpintería o algún tipo de trabajo semejante, pero piensa como en qué manera tu talento y tu don pueden bendecir a otras personas. Y por último llegamos a Éxodo 31, pero ahora del 12 al 18. El Señor habla sobre el día de reposo y repite varias veces la frase de que pues el que no guarde el día de reposo va a morir. Pero no quiero que te centres en eso porque eso es como el castigo, ¿no? Mejor hablemos sobre la bendición de guardar el día de reposo. Vamos a leer Éxodo 31, versículo 13. Es la única escritura que vamos a leer el día de hoy, entonces vamos a prestar un poquito de atención y dice: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, de cierto vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Fíjate muy bien que la escritura dice porque es señal entre yo y vosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hagas tú en el día de reposo va a ser la señal, va a ser el simbolismo que va a quedar para ti y tus generaciones de lo que significa Jehová o Dios para ti. Y esto es muy importante porque se va pasando de generación a generación. Muy probablemente tú en tus domingos vas a hacer lo que tus padres hacían en domingo y ellos están haciendo lo que sus abuelos. Entonces pasa muchísimo. Por ejemplo, si una familia sale cada domingo a algún lugar a visitar, pues probablemente esa costumbre se quede en el hijo y cuando él tenga su familia va a salir los domingos a pasear. Entonces fíjate muy bien que haces 2 días de reposo porque es señal, dice Jehová, entre yo y vosotros y vuestras generaciones. Entonces, ¿cuál es la señal que tú quieres mandar a Dios? ¿Quieres mandar una señal de que en el día de reposo ves fútbol? ¿O quieres la señal en la que guardas el día de reposo y tratas de prestar servicio? Como en todo lo que hemos hablado alrededor de las clases, tú eres quien decide al final y pues nadie te va a quitar el gusto o el disgusto de obedecer o desobedecer al Señor. Al final todos los convenios son un acto personal entre tú y el Señor. Y bueno, esta fue toda la enseñanza que vimos. Son varios capítulos como puedes alcanzar a ver y tienen simbolismos muy interesantes. Te invito a que lo estudies para que vayas preparado a tu clase de seminario. La clase, recuerda que la subo en la noche y es el día de mañana cuando la vas a ver de acuerdo al calendario que tenemos en el sistema educativo de la iglesia en México. Mi nombre es Fernando, espero que te la pases muy bien. Puedes poner en los comentarios del video, ya sea en YouTube o en Facebook, desde donde lo estés viendo, qué talentos tienes que hayan podido bendecir la vida de alguien. Yo rápidamente te voy a dejar con algo. La semana pasada, que fue la Pascua, la Semana Santa, los jóvenes del barrio Villas Estacachalco hicieron este mural que estás viendo en este momento. Entonces, con un talento que desarrollaron, porque ellos no son muralistas, con un talento que desarrollaron pudieron pintar. Les ayudamos en ciertas cosas nosotros, pero ellos al final hicieron este mural. Entonces, de alguna manera, pues pudimos embellecer la comunidad de Chalco en el Estado de México, en México. Entonces, te invitamos a que con algún talento, el que sea que tengas, puedas bendecir la vida de las demás personas. Mi nombre es Fernando, que tengas una excelente semana. Hasta la próxima. ¿Cuál hasta la próxima? Nos vemos mañana.